Televisión Española presenta En 1927 tienen lugar las primeras emisiones de televisión en Inglaterra. Pocos años después, la señal llega a las televisiones de medio mundo. Pero no fue hasta finales de 1956 cuando los programas de televisión española llegarían a nuestros hogares. Televisión Española comenzó a emitir en 1956, pero esto no quiere decir ni mucho menos que la televisión fuese un electrodoméstico que formara parte de la vida de las familias. Cuando yo era niño, aparte de que se emitía muy pocas horas, esto a los jóvenes les cuesta mucho a lo mejor de entender cómo funcionaba, era una televisión que empezaba con la carta de ajuste, se daban las noticias, luego había pues a lo mejor una película del oeste, de aventuras, todo muy poco comprometido, y la televisión terminaba en torno a la medianoche con la imagen de la familia de Franco y el himno a España. Mis recuerdos son de los años 60, en los cuales, pues bueno, en mi casa, que éramos 12 vecinos, 12 viviendas, nadie tenía televisión. Cuando por fin alguien se ha enterado que el fulanito de tal, por fin tienen televisión en blanco y negro, y nos reunimos prácticamente toda la vecindad, cada uno tenía que ir con su silla, pero para nosotros todo aquello era un acontecimiento, ¿no? En los pueblos, y yo esto lo he vivido cuando he sido maestro y he estado en algunos sitios donde todavía al local social le llaman el teleclub. A mí me gustó mucho un comentario que me hizo un señor. Dice, yo claro que tengo televisión en mi casa, pero como voy a estar allí yo solo como un tonto viendo la tele. O sea, cada vez que hay algo que verlo, la televisión tenía una dimensión social que ahora ha perdido. Count every star in the midnight sky. Count every rose, every firefly. For that's how many times I miss you. Yo creo que la tele fue como una de las primeras fábricas, por decirlo así, o factorías de fabulación, ¿no? Recuerdo de que íbamos a casa de mi tía algunos domingos, que ella sí que tenía televisión, para ver Rin Tin Tin. También nos gustaba ver algunos programas en los que, por ejemplo, salía José Luis Barcelona, era de Borja, y se hizo famoso pues, en programas como Reina por un día, o algún otro programa que también presentó, el que se hizo famoso como Salto a la Fama, que se trata de unos jóvenes que iban a cantar para ser futuras estrellas de la canción. No sé si esto sonará hoy en día como algo novedoso. Había una cadena y donde había Suerte 2, la 1 y la 2, y aquello hacía que todos tuviéramos la misma experiencia. O sea, si al día siguiente ibas a la escuela y tú habías visto una película, todo el mundo había visto una película, que era la película. El día que en directísimo Íñigo trajo a un ilusionista que se llamaba Uri Geller, pues todos estuvimos en nuestras casas intentando doblar una cucharilla, que es lo que hacía. Hay que tener en cuenta que cuando empezó la televisión en España, primero fue el Paseo de La Habana, en Madrid, donde estaba todo centralizado. Luego apareció los estudios de Miramar en Barcelona, pero para cubrir el resto del territorio español, pues lo que hacían era pues, tener una persona que era la que recogía la información y la enviaba como buenamente podía. Y aquí es donde entra la figura de Miguel París. Hablar de los inicios de la televisión en Aragón es recordar de una forma pues, insoslayable la figura de Miguel París, que fue alguien que antes de llegar a la televisión, a la corresponsalía en Aragón en el año 58, pues ya llevaba 20 y tantos años siendo fotógrafo. Throw him out the window, he can't stay. How did he get in here anyway? What do we want with him around the place? The pessimistic character with the crabapple face. When he hears a joke, he always cries. When there's any fun, he darn near dies. What do you say we laugh? Miguel París, que nació en Letux,
toda una vida al principio un poco azarosa, sobre todo marcada, pues en principio por la Guerra Civil Española, estuvo en el frente de Alcubierre, bueno, estuvo en varios frentes. Cuando terminó la guerra se alistó en la División Azul y estuvo pues por lo menos 2 años en combates, además durísimos, y al final bueno, fue herido y una recuperado, pues se dedicó a su pasión, que era la fotografía. Como fotógrafo, mi padre saca la oposición de la Diputación Provincial de Zaragoza. Entonces él es fotógrafo por oposición. Está trabajando ahí unos años, pero pide una excedencia y se pone por libre. Él, aparte de tener su laboratorio, lo nombraron corresponsal del diario Pueblo de Madrid y del Noticiero. Televisión Española nace en el año 1956. En el año 57 ya se hace más general y hace falta una serie de profesionales que no existen en España. Solamente existían los cámaras del Nodo. Como no existe esa profesión, empiezan a llamar a fotógrafos jóvenes de provincias. Él se compra una cámara de cine de 16 milímetros, muda, y le ofrecen ser corresponsal para todo Aragón. Y empieza a trabajar y a hacer las noticias. ¿Cómo se mandaban esas noticias? Él preparaba un pequeño guión y a las 3 de la mañana bajaba a la estación del Portillo, le enviaban el tren, esas latas de película, y un motorista iba a la estación, a San Martín, y las llevaba en principio al Paseo de La Habana, donde se revelaban, y luego más tarde a Prado del Rey. Count every star, and darling, when you do, you'll know the times I have cried. Se cuentan cosas de él, pues como parar a personas que en la carretera de Madrid, pues para darles el rollo de turno para que llegaran a Madrid y allí en un contacto, en cuanto pudieran, lo hicieran llegar a la televisión, ¿no? Para que entrara, pues aunque fuera en el telediario de la noche o si no al día siguiente. Hubo un accidente en el Ebro que cayó un autobús al llamado Pozo de San Lázaro. Sonó el teléfono, lo cogí yo y dijeron: había un accidente, hay que localizar a tu padre para que vaya a filmarlo y a fotografiarlo. Hoy en día es muy fácil localizar a alguien, pero en ese momento solamente había un teléfono y fijo. Fue muy difícil. Me costó como 1 hora, pero al final lo localicé. Otro momento en el que no podíamos localizarlo fue la primera vez que hubo un secuestro en España de un avión, fue aquí en la base aérea de Zaragoza. Y en el año 1978 se inaugura el centro territorial. Ya existía Telenorte en Bilbao, Telesur en Sevilla y unos cuantos más. Mi padre se pone en contacto con la Diputación Provincial y llegan a un acuerdo de cesión de un chalet en el Paseo de Ruiseñores por 30 años. Y qué casualidad que 6 días más tarde se produce el incendio del Hotel Coro de Aragón. Ese incendio, que hubo 86 muertos, es noticia a nivel mundial. La filmamos mi padre, mi hermano y yo como ayudante con el sonido. Y eso fue, sobre todo, el inicio del centro territorial que ha estado en el Paseo de Ruiseñores durante 37 o 38 años. Yo es que lo recuerdo a la salida del Pilar y a la entrada porque además de grabar películas para la televisión, nunca dejó de ser fotógrafo. Tenía la exclusiva del Pilar, del Aseo, del Savoy, del Casino. Él decía: yo lo he inaugurado todo. O sea, todo lo que ha pasado en Aragón está reflejado en mis negativos, que luego no sé si cuando se jubiló
eran 400.000 o eran 600.000, en cualquier caso una crónica fiel de lo que fueron pues 40 años en la vida de Aragón y fundamentalmente de Zaragoza. Luego empiezas a preguntar y ves que Miguel París estuvo en todas partes en esa doble condición, de fotógrafo y también de, digamos, de operador de cámara. Podríamos decir que Miguel París fue el hombre que siempre estuvo allí. Is